El poder de la honestidad, tema número 3 de la serie Inversionistas en el Reino de Dios. Y vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, desde el verso 24 al 28. Efesios capítulo 4, desde el verso 24 al 28. Dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Para que haya ganancia, tiene que haber una inversión. Estamos dando una serie que comenzamos este mes de septiembre, Inversionista en el Reino de Dios. Y debemos entender que para que haya una ganancia, tiene que haber una inversión. Y esta inversión, la Biblia lo compara como una semilla que es sembrada, y esa semilla produce una cosecha. Y el Señor estableció este sistema de siembra, de cosecha, de inversión, de ganancia, para que la humanidad pudiera suplir todas sus necesidades. En Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, el verso 29, dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Amén. Entonces Dios le dio al hombre semilla. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios nos dio semilla. Y cuando se siembra la semilla, crece un árbol. Y cuando crece ese árbol y está maduro, da fruto. Entonces la semilla es la inversión, y el árbol que da fruto es la ganancia para suplir nuestras necesidades. Entonces, desde el mismo principio, en la creación, Dios estableció un sistema para que el hombre pudiera suplir sus necesidades, para que el hombre pudiera comer, para que el hombre pudiera sustentarse, para que el hombre no le faltara nada. Aún Dios estableció ese sistema en el huerto del Edén con Adán y Eva. Si leemos Génesis capítulo 2, el verso 15, dice la escritura que tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y para que lo cuidase. O sea, aquí podemos aprender, número 1, puso al hombre como administrador del huerto. Puso al hombre, puso a Adán y a Eva como administrador en el huerto. ¿Para qué? Para que lo labrase. ¿Qué significa labrar? Trabajar la tierra, arar la tierra, y luego de trabajar la tierra, sembrarla para que haya una cosecha. Entonces Dios le dio al hombre ese huerto para que pusiera a producir ese huerto, para que pusiera a producir esa parcela asignada, para que ese huerto prosperara más y se multiplicara más. ¿Cuántos dicen amén? O sea, vemos en Génesis 1:29, antes que Dios formara al hombre, Dios lo había creado en el espíritu. Dios estableció un sistema, la siembra, la cosecha, la inversión.
Y después que Dios formó al hombre, puso al hombre en el huerto. Ahora vas a ser administrador de esto. Quiero que me lo cuides. Quiero que me lo pongas a producir. Quiero que este huerto prospere y se multiplique. Y la recompensa o la paga de ese trabajo, la ganancia, era que el hombre tenía a su disposición todo lo que había en el huerto. Todo árbol delicioso y bueno para comer. Génesis capítulo 2, el verso 9. Génesis capítulo 2, el verso 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, ¿qué dice ahí? A la vista, y bueno para comer, y también el árbol de la vida. O sea, Dios le dio al hombre una ganancia deliciosa, buena para suplir su necesidad y para que el hombre pudiera vivir bien. Y en Génesis capítulo 2, verso 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, vas a ser administrador y vas a comer todo lo que produce el huerto. Entonces, si usted lee el libro de Génesis, usted va a entender el evangelio. Pero léalo con los ojos de la revelación. Dios le proveyó al hombre tierra. Dios le proveyó al hombre un huerto. Dios le proveyó al hombre casa. Dios le dio trabajo, labra la tierra. Dios le dio un negocio, administra esta tierra. Y Dios le dio mujer. O sea, todo lo que el hombre necesitaba en el huerto, Dios se lo suplió. Porque esa es la forma como trabaja el Señor. Entonces no solamente era en el libro de Génesis, sino que en este tiempo todo lo que el hombre necesita, todo lo que la mujer necesita, todo lo que la familia necesita, Dios se lo provee, Dios te da de acuerdo a tu necesidad. Amén. Dios te provee todo. ¿Cuál era la condición que Dios le puso al hombre? De todos los árboles del huerto podrás comer, menos de este árbol. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. O sea, todos los árboles puedes comer, pero este árbol es mío. No lo toques, no lo mires y no lo comas. Entonces, ¿qué sucedió con el hombre? El hombre falló en la administración que el Señor le dio. El primer caso de corrupción en cuanto a la administración fue el ladrón llamado Adán y Eva. Porque Dios le dijo: este árbol no lo toques, no lo tomes. Quiere decir, todos los árboles son tuyos menos este. ¿Qué hizo el hombre? Precisamente agarró lo que no era suyo. Robó, fue corrupto en su administración. Fue el primer delito cometido por la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón sucedió eso? Primero, porque el hombre fue engañado por otro ladrón llamado Satanás, llamado el diablo. Juan 10:10 dice que el ladrón vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir, refiriéndose ¿a quién? Al diablo, a las tinieblas. Entonces el primer corrupto, que fue el diablo, engañó a Adán y Eva. Génesis capítulo 3, verso 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocares, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, lo comió, lo dio también a su marido, el cual comió así
con ella. Entonces algunas personas se corrompen por los malos consejos. ¿Qué hacía la serpiente hablando con qué hacía Eva hablando con la serpiente? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ¿qué haces tú hablando con gente incorrecta? Entonces algunas personas se corrompen por seguir malos consejos, por sentarse con gente incorrecta. Mire lo que dice el Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es el principio de la prosperidad? No andar con gente incorrecta. No andar con gente que da malos consejos. ¿Por qué? Porque hay gente que se deja fascinar, se deja engañar por gente mala, y entonces vienen las consecuencias. Y la Escritura dice que el que anda con sabio, sabio será, pero el que anda con necio será quebrantado. Entonces el primer caso de corrupción en la humanidad sucedió porque Eva estuvo con alguien incorrecto. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado, dile, apártate de gente incorrecta, de gente estafadora, de gente corrupta, de gente mala. Medita en la palabra de Dios y todo lo que hagas va a tener prosperidad y bendición. Lo segundo que podemos ver en este caso, en el primer caso de corrupción de la humanidad, fue que esta mujer dice que se dejó engañar por los deseos de los ojos. Dice que era árbol codiciable a los ojos, dice que era codiciable para alcanzar sabiduría, Génesis 3:6. Entonces aquí podemos entender que uno de los problemas más graves de la humanidad es la codicia. Levante sus dos manos, diga conmigo, uno de los problemas más graves de la humanidad es la codicia. La codicia, la avaricia, la codicia es la raíz de la corrupción. La codicia es la raíz de la deshonestidad, del robo. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es el origen de todos los males? ¿Cuál es el origen de todos los males en una nación, en las naciones, en el mundo entero? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? El amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Entonces el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Es algo muy importante que usted tiene que tener claro. El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Lo que es malo es la codicia. Y esa codicia trae como consecuencia que la persona se extravía de la fe. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos se extraviaron de lo que el Señor le había hablado, de la dirección, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron que la codicia llenara su corazón. Entonces, cuando una persona deja que entre la codicia, se desvía del Señor, se aparta del Señor. Por esa razón, usted ve personas que dejan el ministerio. Usted ve personas que dejan el llamado del Señor. Usted ve personas que dejan de congregarse, dejan el Señor, dejan la honra que Dios le había dado para servirle, supuestamente buscando una mejor calidad de vida.
No, yo dejé el ministerio, yo dejé la predicación, yo dejé de ministrar al Señor porque yo estoy buscando nuevos horizontes, porque quiero tener dinero, porque quiero tener posición, porque quiero tener carro, porque quiero tener fama. Y dejan a Dios y dejan al Señor por esa excusa, sin entender que el único que nos da calidad de vida es Dios. Entonces, ¿qué dice 1 de Timoteo capítulo 6? Dice que se extraviaron de la fe. Una persona codiciosa se desvía, se aparta de la fe, se burla de las cosas del Señor. Dios no es el que prospera, yo soy el que prospero. Es mi habilidad, es mi capacidad, es mi fuerza. Se extravía de la fe, no le da gloria al Señor. Se le olvida lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Acuérdate que fue el Señor que te dio el poder para hacer la riqueza. Acuérdate que es Dios que te ha prosperado. Acuérdate que es Dios que te ha dado todo lo que tú tienes, que ha bendecido las obras de tu mano. Acuérdate, no te olvides, porque el día que entre la codicia en tu corazón, te vas a desviar. Amén. Y 1 Timoteo 6:10 dice, serán traspasados. ¿Qué dice ahí? Se extraviaron de la fe. 1 Timoteo 6:10. Y fueron traspasados por muchos dolores. Personas que son traspasados por muchos dolores. ¿Por qué? Porque la codicia trae tentación. Las personas que entran en codicia quedan atadas. Esa codicia necia daña a las personas. Y no solamente daña a las personas, sino que daña todo a su alrededor. Y esas personas que dejan que la codicia entre en su corazón, caen en destrucción. Amén. Y caen en perdición. Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9. Dice, porque los que quieran enriquecerse, cuando la Biblia aquí habla de enriquecerse, está hablando de codicia. Caen en tentación, en lazo, quedan como atados. Y en muchas codicias necias y dañosas. La codicia daña. Levante sus dos manos, diga conmigo, la codicia me daña a mí, daña a mi familia y daña a todo. ¿Cuántos de ustedes han visto casos de hermanos que se matan por una herencia? Que se matan por una casa, que se matan por un terreno. ¿Por qué sucede eso? Porque la codicia daña, la codicia destruye, la codicia te hunde. Así que levante sus dos manos y diga conmigo, en el nombre de Jesús, dígalo fuerte, en el nombre de Jesús, el día de hoy renunciamos a la codicia. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Señor. Mire lo que dice en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, el verso 8 al 10. Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo lo dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. Entonces, en una de las tentaciones, el diablo le mostró al Señor los reinos del mundo, la gloria de ellos. Cuando aquí la Biblia dice la gloria, está hablando de fama, está hablando de fortuna, está hablando de dinero, está hablando de posesiones. Le está diciendo, le está dando una oferta. Si tú me adoras a mí, dejas el propósito de Dios, te extravías de la fe, te voy a dar plata, te voy a dar dinero, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús le dijo, tú lo hiciste con Adán, pero con el postrer Adán no lo vas a hacer.
porque solamente a mi Dios adoraré y solamente a Él serviré. Cuando dijo eso, el cielo se activó a favor de Jesús. Vinieron ángeles y le servían y le daban todo lo que tú necesitas, porque es mejor recibir la bendición y la recompensa del Señor que recibir la recompensa de este mundo. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces esto nos enseña que hay gente que son corruptos, que son deshonestos, que tienen falta de integridad, que hacen malos negocios, que destruyen otras vidas con el propósito de tener dinero, de tener fama, de tener gloria. No le importa el daño que se le hace a las demás personas, el daño que se le hace a la demás familia con tal de tener más plata, de tener más dinero por causa de la codicia en su corazón. Esta riqueza se la da las tinieblas, pero el costo de ella es tristeza, es dolor, es destrucción, es muerte, es maldición, porque la palabra de Dios dice en Mateo 16:26, ¿de qué vale ganarte el mundo, tener mucho dinero y perder tu alma en el infierno? Entonces es preferible tener prosperidad, tener bendición y tener vida eterna, tener al Señor de nuestros lados. Por eso hay que quebrantar la codicia, la avaricia, la corrupción, la deshonestidad y levantar una generación de gente honesta. Y yo creo que aquí se está levantando esa generación. ¿Cuántos se van a levantar en el poder de la honestidad, en el poder de la generosidad, en el poder de la integridad? Yo declaro que se levanta una nueva generación, gente con un nuevo ADN. Vamos a gritar y aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Entonces hay gente, siéntese, hay gente que si tú eres honesto te dice, vos sí soy bobo. O sea, confunde la honestidad con ser bobo. Los bobos son ellos. Porque si tú eres honesto, vas a ser bendecido. Ellos pueden tener dinero por un tiempo, pero ellos son como la hierba, que hoy es y mañana es echada al fuego. Amén. Por eso Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo 13, el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. O sea, infructuosa es sin frutos, sin resultados. El afán de este siglo, ¿qué es el afán de este siglo? La corriente de este mundo. Tócale el hombro a la persona que tiene a tu lado y dile, aquí en la iglesia, el lunes, navegando en la corriente de este mundo. Pasando todo el día buscando efectivo para revender. Parece que ofendí a alguien. Los esquemas del pensamiento de este mundo, lo que habla la mayoría. Aquí, amén. Allá, brollo y todas las cosas que están hablando en el mundo. Caminando por el camino ancho y espacioso que te lleva a la perdición. Entonces el afanarse, el dejarse gobernar por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, es no entender que Dios usa cualquier medio para darte sustento. Que es preferible estar metido en el sistema financiero del reino de Dios, creer en el Señor, creer en la palabra, porque si el Señor alimenta a las aves del cielo, Dios nos va a alimentar, Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos y Él va a usar cualquier medio para bendecirte, un medio de bendición, de honestidad, y las puertas se van a abrir. Así que tenemos que apartarnos de ese sistema perverso, corrupto y entrar al sistema del reino de Dios. Por eso Mateo capítulo 6, verso 31, dice, no os afanéis. Yo quiero que mires a la persona, lo mires a los ojos y dice, no te afanes
Pone las dos manos en la cabeza y dile: te echo fuera ese espíritu de afán. Gente afanada no duerme. ¿Y qué voy a desayunar? ¿Qué vamos a desayunar mañana? Llega el lunes. ¿Y qué iremos a almorzar el viernes? Y usted sabe esto, pero la cuestión no es saberlo. La cuestión no es escuchar, es que has escuchado 500,000 prédicas de no te afanes, pero sigues afanado. ¿De qué te vale escuchar tanta prédica de que no te afanes y vives afanado? O sea, la bendición es: amén, Señor. Después de 1,000,000 de mensajes de no te afanes, ya lo entendí. Amén. Mateo 6, verso 31. No os afanéis pues diciendo, porque el afán se expresa. ¿Cómo se expresa? Diciendo. Hola. Levante sus dos manos y diga conmigo: el afán se expresa diciendo. ¿Qué comeremos? Mañana comeremos arepa. Comeremos pollo. Y el refresco está demasiado caro. Hasta lo pusieron más pequeñito. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Ajá, ¿y cómo nos vamos a vestir el 24? Y hay gente ahorita que está afanada, que se le está cayendo el pelo, preocupado por diciembre. Ya ahorita hay gente que se quiere ahorcar porque no van a comer hallaca en diciembre. No te afanes, porque si tú eres hijo de Dios, nada te va a faltar, porque el Señor es tu pastor. No te afanes. En el nombre poderoso de Jesús rompemos con ese yugo y esa fortaleza de afán, y declaro que se levanta una generación de gente de fe que cree en el Señor, que cree y que va a ver la gloria de Dios. Aplaude fuerte al Señor. Sigue aplaudiendo fuerte al Señor, porque se tiene que romper ese ambiente, esa fortaleza de afán, de esa corriente del mundo. Yo declaro en el nombre de Jesús que te levantas como hijo del reino, que se te active ese ADN de fe que cree en la palabra, porque Dios no nos ha mandado a preocuparnos por comida y bebida. Dios nos ha llamado a enfocarnos en predicar la palabra del reino de Dios. Grita y aplaude fuerte al Rey. Amén. Entonces, dile a la persona que tiene a tu lado, dile: salte del afán de este siglo. Porque el afán de este siglo te tiene feo, arrugado. Hay gente que como que el proceso de envejecimiento se ha acelerado en estos últimos meses. En junio estaban sin arruga, ahorita están como una ciruela pasa. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile: o sea, aunque sea obedece por estética. O sea, si quieres mantenerte hermoso, no te afanes. Si te quieres mantener con pelo, no te afanes. Si no quieres que se te multipliquen las canas, no te afanes. Si quieres vivir más tiempo, no te afanes. Si quieres vivir feliz, no te afanes. Levante sus dos manos, diga conmigo: hoy renunciamos a la amargura y al afán. Dios nos proveerá. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey? ¿Por qué razón a muchas personas no le funciona la palabra? Porque el afán es lo contrario a la fe. Cuando el Señor le dio la palabra, ve al monte y sacrifica a tu hijo. Él fue con Isaac, tenía la madera, tenía para hacer el fuego, y venía con unos criados y le dijo: Señor, tienes aquí la madera y eso, ¿y dónde está el cordero? Y seguía adelante. Y el mismo hijo, Isaac, le preguntó: ¿dónde está el cordero? Y
Abraham no se afanó porque no dijo nada, sino lo único que dijo él: el Señor proveerá. Y en el momento que iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo: veo que eres un hombre de fe. Y ya Dios tenía atrapado el cordero en el monte, supliendo la necesidad de Abraham. Entonces ya Dios, te quiero dar esta palabra profética, ya el cordero que tú necesitas, hablando de trabajo, hablando de negocio, hablando de finanza, hablando de lo que tú necesitas, ya Dios lo proveyó. Ya está listo. Lo que tienes que caminar por fe, y Dios te va a presentar el escenario de tu provisión. Deja de afanarte y empieza a creer. Entonces, ¿qué hace infructuosa la palabra? El afán. El afán desactiva el poder de Dios, el poder de la palabra en tu vida. La fe la activa. Cree y verás la gloria de Dios. Entonces podemos ver otra cosa. El engaño de las riquezas. Mateo 13, 22 dice: el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Eso fue lo que le sucedió a Adán. Fue engañado por la codicia y robó lo que no le pertenecía. Esto fue lo que le sucedió a Judas, que vendió a Jesús por 20 monedas de plata. Esto fue lo que le sucedió a Esaú, hijo de Jacob, nieto de Abraham, que vendió su primogenitura, su bendición espiritual, por un plato de lenteja, de caraotas rojas con queso arriba y mantequilla derretida y un plátano, arroz y queso. Hoy en día hay gente, lamentablemente, que es capaz de vender su bendición espiritual por un plato de comida. Pero la necesidad no es excusa para robar. La necesidad no es excusa para dejar a Dios por cosas materiales, porque Dios es la fuente de todo. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de la mala administración, de la deshonestidad y de la corrupción de Adán y Eva? Primero, Génesis 3:10. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 10. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, usted puede aprender algo. Siempre las personas que andan en deshonestidad, robo y corrupción, ¿cómo viven? Escondidos. Romanos 13, verso 1 en adelante dice: sométase a toda autoridad terrenal, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Y dice que ellos no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Gente deshonesta siempre le tiene temor a la autoridad y siempre viven escondidas. Viven escondidos y viven huyendo. Por eso es mejor vivir con Dios, vivir en honestidad, porque no tenemos temor de nada. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está con nosotros. Segundo, sienten una vergüenza interior. Estaba desnudo y me escondí. O sea, gente siempre que hace lo malo, siempre tienen vergüenza. Aunque se rían por fuera. Wow, nos coronamos y robamos, hicimos esto, hicimos desastres. Siempre sienten vergüenza interior de lo que hicieron porque están desnudos delante de Dios. Amén. Número 3, las personas que viven en codicia, que viven en avaricia, que viven en afán, que viven en corrupción, no viven en paz. Levante sus dos manos, diga conmigo: si vivimos en codicia, avaricia, afán, trampa, no viviremos en paz.
Vivirán con temor, vivirán en una enemistad constante. Génesis capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Siempre hay enemistad, enemistad generacional, problemas, dificultad. O sea, para el malo. Y en Génesis 3:15 te habla de la retribución que viene para el malo y el castigo, pero la recompensa para el que hace lo bueno, para la gente buena, porque dice la palabra ahí en Génesis 3:15, dice, tú le herirás en el calcañar, pero Cristo, hablando de Cristo, te va a herir en la cabeza, porque siempre el malo viene el tiempo de juicio y de retribución. Por eso es el tiempo de levantarnos en honestidad, en pureza, en justicia, porque si caminamos en justicia en medio de la corrupción, Dios nos va a bendecir. Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Dice Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. O sea, cuando la persona hace lo malo, codicia, la trampa ahí, porque hoy en día todo el mundo se quiere aprovechar de todo, para robar, para ponerte las cosas más caras de lo que deben costar. ¿Qué sucede con esa persona? Se le multiplica el dolor, dolor interno, dolor en sus emociones, dolor disfrazado de una felicidad falsa. Entonces, por eso una persona codiciosa se extravía de la fe y es traspasado por mucho dolor. No crea que la gente que está haciendo lo malo, que la gente que está siendo deshonesta, la gente que está caminando en usurería, no crea que son felices. Tienen dolor y la única manera de acabar con ese dolor es arrepentirte, es creer en Cristo y caminar en los principios de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Quinto, cuando la persona es deshonesta, tracalera, tramposa, afanada, vive en maldición. Hay maldición en todo su alrededor. Génesis capítulo 3, verso 17 dice, y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Maldición en su vida, maldición en su familia, aún gente de la iglesia, gente que se congrega, gente que escucha la palabra, hay gente tramposa, gente deshonesta, gente usurera, gente que se aprovecha de las circunstancias para cobrar más allá de lo que es justo. Entonces dice, ¿por qué si yo hago tanta trampa? ¿Por qué esto se me vuelve sal y agua? ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Es preferible caminar en honestidad, caminar en justicia, caminar en los principios de Dios y vas a ver que la prosperidad de Dios sobre tu vida va a ser algo demasiado grande. Sexto, comerás pero no te deleitarás. Comerás con dolor. Y todo lo que se siembre será para producir espinos y cardos. Génesis 3, versos 17 y 18. Vamos a leer desde, dice ahí, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos comerás plantas del campo. Salmo 127. Salmo 127, verso 2. Por demás es que os levanté de madrugada y os vayáis tarde a reposar y que comáis ¿qué? ¿Qué dice ahí? Pan. O sea, yo pienso que comer es un deleite, ¿sí o no? ¿Sí o no? Levante su mano y conmigo, comer es un deleite. O sea, te sientes a la mesa, comes, desgustas, ahí es un deleite, estás disfrutando. Pero ¿sabe qué es terrible? No disfrutar lo que uno está comiendo. Come rápido, que ahí viene la policía. O sea, la gente que es deshonesta
No disfruta lo que come, no disfruta lo que gana, no disfruta porque todo eso son ganancias malavidas. Es un mundo de dolor. Ese tipo de personas más bien tienen que arrepentirse. Amén. Todo lo que produce es para dolor, espinos y cardos. Séptimo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, poco salario. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, hoy ponte a cuenta con el Señor. Génesis 3:19, con el sudor de tus rostros comerás pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso es, mucho trabajo. ¿Para qué? Para producir espinos y cardos. Entonces yo creo que es el tiempo que la iglesia y toda esta nación se vuelva a Dios. Que no nos aprovechemos, y vamos a incluirnos todos, de las circunstancias para hacer trampa. Tenemos que caminar en el poder de la honestidad. Levante sus dos manos, diga conmigo, hoy echamos fuera el espíritu del sistema, de la corrupción, del robo, de la trampa, de la usurería. Y el día de hoy me alineo a la palabra del Señor. Y Dios me va a bendecir. Porque si en lo poco le soy fiel, Dios me pondrá en lo mucho. Aplaude fuerte al Señor. Echo fuera eso de nuestras mentes, de la familia. Lo echo fuera de esta ciudad. Lo echo fuera de esta nación, de las naciones de la tierra. Declaro que se levanta una iglesia honesta, una iglesia de fe, una iglesia justa en el nombre de Jesús. Declaro que se levanta una generación de comerciantes, de negociantes, de empresarios que caminan en los principios del reino de Dios. Declaro ahora en el nombre de Jesús que todo espíritu de hurto, de robo se va de nuestras vidas. Y declaro, Señor, que tu prosperidad y tu bendición viene sobre nuestras casas. Aplaude fuerte al Rey en esta hora. Si un trabajador lo encuentran robando, ¿qué le hacen? Lo botan. Y usted no va a decir, ay, ese jefe sí es malo porque lo botó. El primer botado de una empresa fue Adán. Génesis 3:29. 3:23, disculpe. Génesis 3:23. Dice, y lo sacó Jehová. ¿Qué dice ahí? Lo botó, despedido. Dijo, Adán, dóblate ahí, ponme el trasero. Vete de aquí, negligente, corrupto. Estás despedido, estás botado. Y por si acaso, es que yo quiero entrar, le puso 2 ángeles ahí con 2 espadas mollejúas. Aquí no entras porque en el reino de Dios no es para gente corrupta. El reino de Dios no es para gente ladrona. El reino de Dios no es para gente usurera. El reino de Dios es para gente honesta. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Aplaude fuerte al Rey. Entonces vivimos en un mundo, en las naciones, porque esto es global. Vivimos en un mundo donde algunos se deleitan en la deshonestidad, en el robo, en la trampa, en la estafa, para enriquecerse a causa del dolor de los demás. Esto es un mal general que nosotros tenemos que erradicar. ¿Dónde lo vamos a erradicar? Primeramente en nuestras vidas. ¿El apóstol nos está llamando tramposos? Sí. Siempre en nosotros, siempre está ese ADN de Adán, de la trampa, del engaño. ¿Sí o no? ¿O usted nunca ha hecho trampa? Hasta jugando dominó usted hace trampa. Me muestre. Este es el que tengo.
Dile a la persona que tiene a tu lado, el día de hoy renuncia a la trampa. Amén. Vamos a erradicarlo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Si su hijo llega a una juguetería y se lleva algo, dale, no diga nada. Te meto por aquí. Dale. Papá, ya tengo el juguetico. Pero lo que está criando es un ladrón. ¿Sí o no? O sea, si tu hijo hace eso, tú tienes que reprenderlo fuertemente, porque tenemos que levantar una generación de hijos honestos, íntegros, que caminen en los principios del Señor. Proverbios capítulo 11. Proverbios 11, verso 1, dice: peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. O sea, la balanza justa es abominación. ¿Qué es abominación? Algo que Dios aborrece al extremo. Mas la pesa cabal, justa, Dios le agrada. ¿Qué significa esto? En este tiempo, ¿qué significaba esto? Se lo voy a leer en el contexto histórico. En ese tiempo, la gente se dedicaba a la siembra y a la cosecha. Traían la cosecha a los vendedores para que le pagaran dinero. Algunos de esos vendedores trampeaban las balanzas para que si algo pesaba 1 kilo, ellos trampeaban la balanza para que pesara 300 gramos. Entonces así esos vendedores o esas personas que le vendían la cosecha se enriquecían, pero los agricultores se empobrecían. Aplicándolo a este tiempo, toda trampa, toda gente que te soborna para prestarte un servicio que es gratuito, que cobran hasta de una manera excesiva, más allá de lo normal, que no quieren ganar un 100%, sino un 30,000%. Gente que hace trampa con todo. Amén. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque esto, o sea, la gente que hace eso, si usted está en la iglesia, usted está haciendo eso, eso es abominación. Dios está aborreciendo lo que estás haciendo. Es necesario que haya un arrepentimiento. Levante sus 2 manos, diga conmigo, es necesario que haya un arrepentimiento. Y usted me dirá, apóstol Olver, pero ¿para qué lo predica y lo enseña si la gente lo va a seguir haciendo? Porque Dios me habló una palabra y me dijo, declara eso, enseña esto, porque para que la gente tenga una advertencia, para que la gente tenga un tiempo de arrepentirse, porque si no se arrepiente, Dios va a traer su justa retribución, y la retribución que Dios va a traer va a ser algo demasiado fuerte. Entonces es necesario levantar una generación de gente honesta, de gente justa en todos los sentidos. Dios aborrece todo eso. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. El verso 9 al 14. Dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo a quien lo establece. Ahí aún en casa del impío tesoros de impiedad. Medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa. Sus ricos se colmarán de rapiña y sus moradores hablarán mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te enflaqueceré hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás. Tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás.
y lo que salvaré lo entregaré, espada sembrarás. Y esto se habla de un juicio que viene. Escúcheme, levante sus dos manos. Viene un juicio sobre gente deshonesta, gente que hace mafia para todo, mafia para el agua, mafia para la comida, todo eso va a ser juzgado en el nombre poderoso de Jesús. Levante sus manos. Tiene que venir un arrepentimiento a la ciudad, tiene que venir un arrepentimiento a la nación, a las naciones de la tierra. Todos tenemos que volvernos al Señor. A ver, grite y aplaude fuerte al Señor. Se tiene que levantar una generación de gente honesta, de gente transparente. Grite y aplaude fuerte al Rey. Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo. Aleluya. Pero las personas, se pueden sentar, las personas honestas, que caminan en integridad, que caminan en justicia, son personas que agradan a Dios. Amén. Y el que le agrada a Dios, Dios lo bendice. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, no añade dolor con ella. La codicia te enriqueces, pero con dolor, con vergüenza, con destrucción, con perdición. Pero la bendición del Señor está sobre los justos, está sobre la gente honesta, la gente que hace el bien. Dios los bendice, pero no hay dolor, no hay temor, no hay vergüenza, porque la bendición viene del Señor. O sea, grandes hombres del Señor, Daniel Paz, ayúdame. Grandes hombres que sirvieron y adoraron al Señor, que caminaron en integridad, Dios les prosperó. Abraham, el padre de la fe, prosperó por su fe y su devoción al Señor. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13, el verso 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Pero era próspero, pero era un hombre de fe. Era un hombre honesto. No sé si me están entendiendo. Entonces se va a levantar, levante sus dos manos, levante sus dos manos. Se va a levantar una generación de gente justa, de gente honesta, pero gente que va a ser prosperada extremadamente. Por caminar en justicia, por caminar en santidad, por caminar en los principios de Dios. Nosotros le vamos a enseñar al mundo: mira, con mi honestidad he prosperado. Deja la corrupción, deja el robo, deja la trampa, y usted va a prosperar y no vas a tener esa tristeza ni vas a tener esa vergüenza por lo malo que estás haciendo. Jacob, el hijo de Abraham, Jacob, el nieto de Abraham, prosperó en medio de las trampas y la estafa de su suegro Labán. Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. El verso 43 dice: y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervas, siervos, camellos y asnos. Yo te quiero soltar una palabra, levante sus dos manos. Escucha bien, la gente que te estafó, que te engañó, esa gente, cuando la veas vas a tener más bien lástima de esa persona por el juicio que va a venir. Mientras tú vas a prosperar, vas a ser levantado y vas a ser bendecido. Génesis 26, el verso 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció a Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O sea, no te vayas de esta tierra aunque haya hambre, aunque haya un desierto. ¿Y sabe lo que hizo Isaac? Génesis 26,
Verso 2, y sembró Isaac en aquella tierra, invirtió en esa tierra donde había escasez, donde había hambre. Y sembró en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1. Y lo bendijo el Señor. Y eso es lo que va a suceder con nosotros. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta volverse muy poderoso. Levante sus dos manos. En medio de la escasez, en medio de la miseria, en medio de la necesidad, si usted cree la palabra del Señor, si usted cree que la bendición del Señor es la que enriquece, Dios te va a enriquecer, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, pero de una manera honesta. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Grite y aplaude fuerte al Rey. Salomón le pidió al Señor sabiduría luego de ofrecer al Señor como 1000 holocaustos. Dame sabiduría. Dios le dio sabiduría, pero Dios le dijo también te voy a dar riquezas y gloria. Cornelio, en Hechos 10, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que ayudaba al pueblo, generoso, y fue un hombre próspero en el nuevo pacto. Lidia, la vendedora, que dice que era comerciante, que adoraba a Dios, en Hechos 16:14, era una mujer que adoraba a Dios. Dios le abrió el corazón, y a pesar de eso, ella era una mujer próspera, adoraba a Dios y era próspera. La salvación vino sobre hombres piadosos. En Hechos 2:5 dice que habían personas piadosas. ¿Sabe qué significa piadosa? Gente profundamente espiritual, gente que camina en santidad, gente adoradora, que por causa de su adoración son gente sumamente próspera, son gente bendecida. Porque escuche esto, la gente que es espiritual verdaderamente siempre va a tener prosperidad. Si usted adora a Dios, si usted exalta al Señor, si usted sirve a Dios, si usted predica la palabra del Señor, no te va a faltar nada. Grita y aplaude fuerte al Rey. Entonces, la piedad, se pueden sentar ya, con esto termino. La piedad en la Biblia habla de gente devota, adoradora, íntegra, gente con una fe fuerte, gente que tiene el reino y a Dios como lo primero, gente generosa. Y dice la Escritura en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6, dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Qué produce gran ganancia? La piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad no es ten piedad. No, piedad es adoración, santidad, justicia, honestidad, poner a Dios de primero, anunciar la palabra de Dios, predicar, ser sumamente generoso. Y por causa de tu espiritualidad viene prosperidad sobre tu vida. O sea, ser espiritual es una gran inversión. Levante sus dos manos, diga conmigo: ser honesto es una gran inversión. Ser íntegro es una gran inversión. Estar libres de trampa es una gran inversión. ¿Cuántos dicen amén? Porque la piedad me va a producir una gran ganancia. Salir a evangelizar es una gran ganancia. Venir al discipulado es una gran ganancia. Congregarse es una gran ganancia. Adorar al Señor es una gran ganancia. Que ores a Dios todos los días es una gran ganancia. Que escúcheme, la piedad, la espiritualidad, caminar en santidad te va a producir una gran ganancia en este tiempo. Escuche bien, la gente te va a decir: pero ¿por qué tú vives así? Vives próspero, vives bendecido, vives alegre. Mira cómo yo estoy. Le vas a decir: arrepiéntete, deja la deshonestidad, salte del río del mundo y éntrate en el reino de Dios, y vas a ver que toda tu vida va a cambiar para siempre. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. ¿Sabe lo que tiene Dios para nosotros? Levante sus dos manos, diga conmigo: lo que Dios tiene para nosotros es sustento y abrigo.
Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vas a tener sustento. Levante sus dos manos. En medio de este tiempo, la palabra de Dios va, escuche bien, la palabra de Dios va por encima del hambre, va por encima de las circunstancias. Esta palabra se va a cumplir sobre tu vida. Vas a tener cobertura, vas a tener abrigo, vas a tener sustento. Nada te va a faltar, ni a ti ni a tu familia. Si yo fuera usted, estuviera saltando, chiflando, gritando, aplaudiendo fuerte al Rey. A ver, más fuerte el aplauso al Señor. Levanta tus dos manos. Por eso recibe el consejo apostólico del texto que leímos al principio en Efesios 4:28. El que hurtaba, el que robaba, el tramposo, el deshonesto, el estafador, gente que tiene un poco de ollas allá en su casa que no son suyas, sino de todos los vecinos. Gente que tiene cosas de otras personas y no las quiere entregar. Libros que tienes de personas que las pide prestado. Ay, ya esto es mío. Préstame un plato. Te da el plato y nunca más lo ves. Chao, plato. Entonces, ladrón no es solamente manos arriba ahí, ¿no? Hay gente que, ay, préstame eso. Y es tremendo choro. Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, te echo fuera ese espíritu de cleptómano. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todas esas cosas que tienes en ese closet que no son tuyas, hoy haz una acción de arrepentimiento. Señor, perdóname porque yo era un ladrón y no lo sabía. Voy a devolver todo. Lo que tienes en tu casa que no es tuyo, entrégalo y vas a ver que en esta semana Dios te va a dar un milagro, pero de una manera impresionante. Dale ese fuerte aplauso al Señor. El que hurtaba, el que tenía esas malas costumbres antes, dile a la persona que tiene a tu lado, hoy no lo hagas más. Dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Usted mira, apóstol Orbe, pero si yo trabajo, el dinero no me alcanza. Job capítulo 1, verso 10. Y ya con esto termino. Job capítulo 1, el verso 10 dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos ha dado bendición. Diga así conmigo, al trabajo de mis manos Dios va a dar bendición. Por tanto, mis bienes van a aumentar sobre la tierra. O sea, a Dios no le interesa lo que te paguen. A Dios lo que le interesa es lo que tú haces. Dios lo va a prosperar. Dios lo va a bendecir. Y Dios no solamente te va a dar salario, te va a dar recompensa, te va a dar bendición. Dios va a multiplicar todo lo que tú tienes. Aplaude fuerte al Señor. Diga conmigo, a partir del día de hoy, lo que haga con honestidad, Dios lo va a bendecir. Grite y aplaude fuerte al Señor en este momento. Si yo fuera usted, estuviera celebrando, porque grandes cosas vienen sobre tu vida, vienen sobre tu familia. Levante sus dos manos en esta hora, sus dos manos bien en alto. Yo quiero que repitas esta oración pero lo hagas con tu corazón. Lo hagas con sinceridad. Y di conmigo, Padre, perdona, Señor, por tanta corrupción, por tanta estafa, por tanta deshonestidad, por tanto hurto, violencia,
asesinato. Padre, perdona, Señor, por tanta codicia, por tanta avaricia, por tanta usurería. Padre, perdona, Señor, por las pesas y las balanzas injustas. El día de hoy, como tus hijos, como tu iglesia, te pedimos perdón por todos esos pecados. Padre, perdónanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu sangre nos limpie de nuestros pecados, nos limpie de nuestras maldades. Hoy decidimos volvernos a ti, caminar en honestidad, caminar en integridad, caminar en justicia, caminar en tu palabra. Hoy levantamos nuestras manos y creemos que al trabajo de nuestras manos tú vas a dar bendición. Se activa en nuestras vidas el poder del aumento. Recibo la bendición del Señor, que es la que enriquece y no añade dolor con ella. A partir de hoy seremos fieles en lo poco y sabemos que tú nos pondrás en lo mucho. Si usted lo cree, aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Grita y aplaude fuerte al Señor. Hay fortalezas que el día de hoy caen en tu mente, caen en tu vida, caen en tu familia, caen en los aires. Grita y aplaude fuerte al Rey. ¡Oh! Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Llegó el tiempo profético donde Dios te va a dar galardón, donde Dios va a dar recompensa a los justos, a los que caminan en justicia. Pero al mismo tiempo llegó el tiempo de la retribución para la gente mala. Oh, Rana Mai Shetereba Bakai. Para la gente que se deleita en la impiedad. Levante sus dos manos, Padre, te damos las gracias, Señor. A ver, adore al Señor, adora al Señor. Dale gracias a Dios por la palabra. Dale gracias a Dios por ser enseñado. Porque esta palabra libra tu alma. Porque esta palabra libra tu vida, libra tu familia. Porque esta palabra te da una oportunidad de volverte a Él, de volverte a sus principios. Padre, te pido que reveles esta palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestras mentes, Señor. Que podamos caminar, Señor,